el Padre Nuestro. Estuve tratando de investigar de dónde salió la versión que nosotros repetimos en la iglesia del Padre Nuestro, porque al comparar lo que nosotros decimos con lo que se ha traducido en la Biblia, al menos en la Reina Valera, hay una leve, pero a veces confusa diferencia. En Mateo capítulo 6, versículo 13, que es el enunciado que vamos a ver esta tarde. Nosotros decimos: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero nuestro hermano Cipriano de Valera tradujo: no nos metas en tentación. Y eso como que se oye un poco raro, ¿no? No nos metas en tentación, porque al parecer de entrada está siendo responsable a Dios. Pero nosotros sabemos, como acabamos de leer en Santiago, que Dios no tienta a nadie. Así es que vamos a tratar de entender a qué se refiere el Padre Nuestro cuando dice: no nos metas en tentación. Dicho sea de paso, es una buena manera de entenderlo cuando decimos: no nos dejes caer en la tentación. Es una manera de entenderlo, aun cuando el pasaje en griego es: no nos metas en tentación. No le está echando la culpa a Dios por cómo somos tentados. Lo que quisiera que esta tarde quedara en claro para nosotros es que en el momento de la tentación, Dios siempre está del lado nuestro, del lado de sus hijos. Ese es el punto principal de esta tarde. Cuando somos tentados, que creo que aquí todos somos tentados, porque la tentación no es exclusiva de hombres o de mujeres o de jóvenes o de adultos. Todos somos tentados de diversas maneras, como lo vamos a ver en Santiago. En el momento en que somos tentados a hacer lo malo, Dios está de nuestro lado. Pablo escribía: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a decir tres razonamientos, tres verdades bíblicas respecto a la tentación. En primer lugar, Dios permite la tentación. No es lo mismo decir que Dios nos tienta a decir que Dios permite la tentación. Aun cuando esto no resuelve la dificultad del problema, nosotros tenemos que decirlo así: Dios permite la tentación, dejando en claro que Dios no es autor de la tentación. Santiago 1:13 lo deja en claro. ¿Lo leemos? Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿quién es quien nos tienta? Satanás, sí. De hecho, en la Biblia, Satanás es llamado también el tentador, el engañador, el padre de mentira, el adversario. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa es una palabra importante. El diablo acecha. ¿A qué le suena esa palabra? Acecha. Tal como el coyote siempre estaba tratando de cazar al correcaminos, ¿se acuerda? Trampas por todos lados. Ahora, nuestra seguridad es que con Cristo y vestido de la armadura de Cristo podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero eso es lo que tenemos que recordar siempre. Satanás es muy paciente. Va a estar todo el tiempo esperando, está acechando. En un momento en que bajamos la guardia, caemos en la tentación. Por eso debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 5:8 lo describe un poco más detalladamente. Sed sobrios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La tentación es obra de Satanás, siempre. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué decimos que Dios permite la tentación? Porque Satanás no obra como un agente autónomo.
no puede tentar a quien Él quiere, al menos no a los hijos de Dios. Tiene que pedir una autorización especial de parte de Dios para zarandearnos. Pasó con Job y pasó con, ¿se acuerda quién más? Pedro. ¿Se acuerda? Pedro. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Qué es lo que podemos decir? Es tan constante la tentación y es tan normal la tentación que una tendencia común es esquivar nuestra responsabilidad. Pero la Biblia no se calla y la Biblia hace responsable a cada persona que peca. Me explico. Caín fue tentado sin duda en su corazón a levantarse contra su hermano Abel, ¿verdad? Pero ¿a quién hace responsable la Biblia por la muerte de Abel? A Caín. Caín es responsable. ¿O se acuerda de Adán y Eva? Eva, ¿cuál fue su excusa? ¿Y qué dijo Dios? Ah, sí, Eva, perdón, eres una víctima, se me olvidaba. ¿Eso dijo Dios? No, Dios dijo, tú sabías cuál era el pacto. No comerás, el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Quién es responsable? Eva y Adán por haberlo hecho. ¿Se acuerda de David? David, el que pecó con la vecina Betsabé y mató al esposo de la vecina Urías. Sin duda David fue tentado. Cuando vio a su vecina tendría que haberse dado media vuelta y regresar a su palacio, pero no lo hizo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice David? Es que estaba solo y uno tiene sus necesidades. ¿Eso dice David? Salmo 51. He aquí yo reconozco mi maldad. Contra ti solamente he pecado. Y Dios lo dice. Tú pecaste, por eso mandó al profeta Natán ante Dios. ¿Usted recuerda Hechos? Ananías y Zafira vendieron una propiedad, quisieron aparentar que daban todo el dinero, se guardaron un poco. Y Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás su corazón? ¿No has pecado contra el hombre? ¿Has pecado? ¿A quién hace responsable la Biblia? A ellos y a nosotros también. Es decir, cuando caemos en una tentación, no podemos echarle la culpa al tentador. Es una tendencia común y es uno de los puntos en los cuales la teología carismática, toda esta teología que habla de encuentros y hablar en lenguas, bla, 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 falla. Porque responsabiliza de lo que la Biblia llama pecados a los demonios. ¿Sí? Es gente que dice cosas como estas. Es que el niño es desobediente porque un espíritu de desobediencia se le metió al niño. ¿Qué hay que hacer? Sacarle al espíritu de desobediencia. Es que el muchacho es rebelde porque un espíritu de rebeldía se le metió al muchacho. Hay que sacarle al espíritu de rebeldía. Es que en la iglesia ha soplado un espíritu de murmuración. ¿Cuál espíritu de murmuración? Chismosos que son en la iglesia. Pero hay que sacar fuera el espíritu de murmuración. Es que el espíritu de avaricia se me metió. ¿Me explico? No es culpa, no estoy siendo aquí abogado del diablo, no. Estoy diciendo, no es culpa de los demonios que usted y yo o cualquier ser humano pequemos. Ellos hacen lo suyo al tentarnos, pero quien cae y quien es responsable finalmente es uno mismo. ¿Dios permitió la tentación? Claro que sí, porque Él es soberano, pero somos responsables nosotros. ¿Satanás es tentador? Por supuesto, Él a eso se dedica, pero nosotros somos responsables. Otra tendencia mundana es echarle la culpa de nuestro pecado a las enfermedades o a las circunstancias. Está la persona que es gritona y por cualquier cosa se enciende y se excusa diciendo, es que necesito ir a terapia porque soy un neurótico. ¿Qué está haciendo esta persona? Evadiendo su responsabilidad, ¿no? Ah, sí, pobrecito, no es él, es la neurosis que lo está atacando. O si yo a Martita le grito mucho y la saco de la casa a patadas y después me excuso diciendo, es que descubrí que soy bipolar. ¿Qué necesito?
¿Tratamiento para la bipolaridad? No, Señor, lo que necesito es confesar mis pecados y pedirle a Dios que me transforme, ¿no? O la persona que dice, es que tengo muchas deudas y tengo muchas cuentas pendientes, pero es que no soy yo, es que padezco de compras compulsivas. ¿Sí me explico? El asunto es que estamos echando nuestra responsabilidad personal en las circunstancias. Hoy le llamamos hasta enfermedades a estas cosas, como los muchachos que igual no rinden bien en la escuela, se hacen la pinta, copian en los exámenes, van reprobando todo, pero justifican todo con, es que padece de baja autoestima. ¿Qué necesita? Ir al psicólogo con tratamiento. Y podemos seguir mencionando muchos otros casos en los cuales, como seres humanos, es muy fácil decir, yo no fui, la culpa es de Satanás, de las circunstancias, de la enfermedad. La Biblia dice, no, Señor, cuando caemos en la tentación, Santiago capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia, esa palabra un poco rara, concupiscencia, quiere decir pasiones, deseos. Yo la traduzco como antojos. Cada uno es tentado, así es como lo entenderíamos, cuando de sus propios antojos es atraído y seducido. Es aquí donde está lo oscuro de la tentación. Que cada uno de nosotros tiene tentaciones hechas a nuestra medida. Satanás no nos tienta con lo que no nos gusta, ¿se ha dado cuenta de eso? Satanás nos tienta con nuestros antojos más oscuros que puede haber. Ejemplo, a mí no me tienta comer lechuga y apio y rábanos. No me tienta, no me siento tentado a comer, se me antoja la lechuga con rábanos y apio. Eso no se me antoja. ¿Sabe qué me tienta? Ver un pastel de chocolate y unas papas con mucha salsa y una cocota de 2 litros. Eso me tienta. Y es donde uno cae, ¿me explico? En lo que a uno se le antoja. Ahora, el problema es que nuestros antojos no se quedan en comida. Nuestros antojos van desde las pasiones más libidinosas hasta los sentimientos más oscuros que pueda haber en el ser humano. Así de oscura es la tentación. Y cada uno de nosotros es tentado en sus propios antojos pecaminosos. Es así como, les digo, Satanás nos checa y dice, ya vi que a este le gustan estas cosas, ya vi que a ella le gustan estas cosas, pues las tentaciones van por allá. Así es como somos tentados. Versículo 15 de Santiago 1. Entonces la concupiscencia, este mal antojo, este antojo malo, después que ha concebido, da la idea de alguien que se embarazó, ¿no? Se concibió este antojo, lo que va a dar a luz siempre es pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Y aquí hay que hacer una pausa. ¿Es pecado ser tentado? No, es normal ser tentado. Ahora, si la tentación es siempre la misma, pues yo creo que hay que poner manos a la obra, porque si es siempre la misma la tentación, hay que tomar medidas personales. Les habla alguien que ha tenido que tomar medidas personales respecto a ciertas tentaciones, y usted también sabe cuáles son sus tentaciones y debe tomar sus medidas al respecto. Escuché la historia de un señor en un rancho que el señor había tocado y estaba empezando a ser transformado, pero todavía batallaba con el alcohol. Decía, es que siempre que regreso de la milpa, pastor, se me antoja una cerveza y quiero seguir tomando cervezas. Y el pastor decía, pues ore, lea, congréguese. Ya intenté, pastor, pero sigue ahí la tentación. Y el pastor dijo, bueno, está bien, vamos a orar por ti. Y al otro día lo fue a checar el pastor. ¿Sabe qué hacía este hombre? Todos los días, regresando de la milpa, ¿sabe dónde amarraba su caballo? En la cantina. ¿Qué tenía que dejar de hacer este hombre? Acercarse a la tentación. Si sabes que es tu punto débil, ¿para qué te acercas? Porque cada uno es arrastrado por sus deseos. Es lo que dice Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, antojos, es atraído y seducido.
Y aquí es donde yo no les puedo decir qué deben hacer. Ustedes saben, y pueden decir, bueno, yo soy tentada o tentado en este punto específico, pues en el nombre del Señor voy a hacer esto especialmente. Cada uno tiene que tomar sus respectivas medidas. ¿Qué más podemos decir en la tentación? Segundo lugar, y para nuestra bendición, a pesar de que Dios permite la tentación, Dios provee protección en la tentación. Eso es lo segundo. Dios provee protección en la tentación. Vamos al ejemplo. ¿Usted se acuerda de Job? Satanás llega y le pide a Dios permiso para tocar a Job. Y Dios le dice, puedes tocar todo lo que él tiene, pero su vida, no, su vida la respetas. Dios está poniéndole restricciones a Satanás. O vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Esto es momentos antes de ser entregado Jesucristo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está diciendo Jesús es, Simón, me han pedido permiso para zarandearte, pero nuestra bendición, donde encontramos refugio es en lo que sigue. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Se fija? Cuando somos tentados, Dios está del lado de sus hijos. Cuando somos tentados, no es Dios quien nos tienta, es Dios quien nos fortalece en la tentación. Dios nos brinda la oportunidad. Dios sabe hasta dónde podemos resistir y usted sabe, porque la Biblia lo dice, que no va a permitir una tentación mayor o una prueba mayor. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Qué nos dice eso? Para empezar, ninguna tentación está fuera del rango de la experiencia humana. A veces tristemente nos asustamos de que oímos que alguien hizo algo y decimos cosas como, yo sería incapaz de hacer cosas así. ¿Sabe qué? Usted y yo somos tan capaces de hacer cualquier barbaridad. Si no lo hemos hecho es porque la gracia de Dios nos ha puesto un límite. No, ningún pecado es un pecado fuera de la experiencia humana. Todo pecado y toda tentación son humanos, pecaminosos, humanamente hablando. Pero fiel es Dios. ¿Qué? Sí, y esa es una gran bendición. Cuando somos tentados, cuando usted es tentado, somos tentados, podemos estar seguros de que Dios sabía que nosotros podemos resistir esa tentación en su nombre. Tristemente a veces no lo hacemos porque no nos fortalecemos en Él. Porque queremos satisfacer nuestro antojo, nuestra concupiscencia. Pero Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que, ¿qué va a hacer? Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto también nos calla la boca, porque cuando llegamos en nuestra oración de confesión a Dios, le decimos, Dios, pequé, y nuestra tendencia puede ser justificarnos, pero es que si hubiera pasado esto o aquello, no lo hubiera hecho. Dios en su palabra dice, déjate de eso porque yo en toda tentación te di siempre la salida. Que no la quisimos tomar es otra cosa. Pero tenemos que pedirle a nuestro Dios ojos para ver siempre la salida en la tentación. ¿Cuál es la salida? Bueno, en primer lugar, la salida está en su palabra. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, al menos en 3 ocasiones, ¿cómo se defendió Jesucristo, nuestro Señor? Citó la palabra de Dios. Dijo, ante los engaños de Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Una gran manera de soportar la tentación, hermanitas, hermanos, es leer la palabra de Dios y utilizarla como nuestra defensa en momentos de tentación. Cuando somos tentados, como veíamos en la mañana, a guardar rencor, ¿qué tenemos que decir? Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando somos tentados a juzgar a nuestro hermano, ¿qué tenemos que decir? Escrito está, no mires la paja de tu prójimo si no has visto tu viga. ¿Me explico? Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para, con la palabra de Dios que no falla porque es infalible, soportar la tentación, tal como lo hizo Jesús. Pero si la Biblia está empolvada y no la leemos para nada, no esperemos que Dios nos traiga
la salida en la tentación, así como así. No nos va a caer del cielo una unción o una revelación especial, nada que no hayamos leído ya. La salida está en su palabra, la salida está en el poder de Dios. Efesios 6:10. Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo fui tentado esta tarde, supongamos, y si soporté la tentación, ¿quién merece todo el mérito? ¿Samuel Hernández por haber soportado la tentación? No. ¿Quién me dio la fortaleza? El poder de Dios, Dios y su poder. El asunto está en no pensar que somos nosotros los guerreros invencibles, sino que es Dios quien nos fortalece. Si fuera por mí o por usted, ya habríamos caído en cuanta tentación se nos hubiera puesto enfrente. Pero si hemos soportado, y espero que hayamos soportado, es porque el Señor nos ha fortalecido. La salida está en dejar de alimentar la carne. Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14. Dice, andemos, Romanos 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una vez hasta pusimos caricaturas de eso, ¿se acuerda? La carne es vista algo así como un monstruo inmenso, al cual tenemos que matar de hambre. Pero en nuestras tentaciones somos llevados a alimentar a la carne. Pregunta, ¿de qué estamos alimentándolo nosotros? Ya lo hemos dicho antes y yo lo he tenido que hacer más de una vez. Y otra vez, no estoy diciendo que sea un santo, precisamente porque sé que puedo caer en un sinfín de cosas, es necesario ponernos límites. Hay bromas muy pesadas en la televisión. Hay tiendas a las cuales no debo ir porque si dice 50% de descuento, 60% de descuento, me va a tentar. Hay veces que nos ofrecen una tarjeta que mire que esto hay que aprender a decir no. Hay películas que aunque diga clasificación para toda la familia, no son aptas para toda la familia por el vocabulario nada más. Es decir, tenemos que dejar de alimentar la carne en cualquier sentido en el cual seamos tentados. La solución está en dejar de alimentar la carne. Hace unos domingos salió una caricatura de un muchacho que iba pidiéndole a Dios, Dios, líbrame de la tentación, líbrame de la tentación. ¿La oyó? Líbrame de la tentación. Pero el muchacho con sus propios pies va directo al pecado. ¿Cómo es que le pide a Dios, líbrame de la tentación, si él mismo se está dirigiendo al pecado? Es dejar de alimentar la carne. La salida está en huir de la tentación. Proverbios 3:7. No seas sabio, ¿sí? En tu propia opinión, teme a Jehová. Apártate del mal. Apártate del mal. O como Pablo le advertía a Timoteo, huye de las pasiones. El problema, y esto pasa cuando estamos jóvenes, pero también de grandes se nos queda el vicio, es que nos creemos algo así como Juan Camaney. Yo puedo aguantar, yo me pongo límite, yo sé hasta dónde. O así nos excusamos. Un poco de veneno no mata a nadie. Solo quiero probar tantito a ver qué se siente. ¿Qué tanto es tantito? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y empezamos a jugar con la tentación. Tantito nomás, tantito nomás. Cuando la salida no es jugar tantito mientras creemos que lo podemos controlar, la salida es huir. Proverbios capítulo 4, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Vea el versículo 15, parece que es como un papá que está queriéndonos dejar algo en claro. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. 4 indicaciones para lo mismo. No te metas por ahí. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación, tenemos que entender que es Dios quien para probar nuestra fe nos va a permitir ser tentados. Sí, pero en la tentación Dios está a nuestro lado y Dios va a proveer la protección.
Y nosotros necesitamos pedirle a Dios la suficiente consagración para decir, prefiero obedecer a Dios antes que obedecer a mis antojos, por más intensos que estos sean. ¿Qué pasa? Porque esto es lo que pasa generalmente, que caemos en la tentación, que dijimos cosas que no teníamos que decir, hicimos cosas que no teníamos que hacer, pensamos cosas que no teníamos que pensar. ¿Qué hace Dios cuando ya caemos en la tentación? Esto es lo tercero que podemos decir de la tentación. Dios perdona al que cae en la tentación. Ese es el milagro del Evangelio. Que Dios puede perdonar a un pecador como yo o a un pecador como usted. Que Dios puede decir, como decíamos en la mañana, te perdono y me olvido de lo que hiciste. Tu pecado lo sepulto en el fondo del mar. Ese es el milagro del Evangelio. Ahora, no se trata de decir, como Pablo advertía también, cuando decía, es que cuando abunda el pecado, ¿qué pasa con la gracia? Gracias a Dios que sobreabunda la gracia. Pero Pablo advierte, pero hay de aquel que diga, pues como hay mucha gracia, vamos a pecar mucho para que abunde la gracia. No se trata de abusar de la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque Él nos puede librar de la tentación. Primera de Juan 2:1. Quizá quiera leer en su casa toda la carta de Juan. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera indicación, no peques, pero viene la gracia entonces. Y si alguno hubiere pecado, gracias a Dios y de gloria a Dios por esto, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? El pago. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ha caído en la tentación? Arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y demos gracias de que hay un abogado en los cielos, que cuando nuestro acusador se levanta y dice, Samuel es culpable de este y un chorromontón de pecados, se levanta mi abogado y dice, sí es culpable de todos esos, pero por cada uno de ellos derramé sangre y es limpio. Gloria a Dios por eso, porque podemos ser transformados y purificados, y nuestro abogado en los cielos le tapa la boca a nuestro acusador por la sangre que Él derramó en nuestro lugar. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que igual que yo soy tentado, fue tentado Jesús? Sí, eso precisamente. No hay tentación que usted y yo experimentemos que Jesús no haya experimentado. Todas, y aún peores que las nuestras, experimentó Jesús. La diferencia está en que Él lo hizo sin pecado, para compadecerse de nosotros, para entendernos. ¿Qué podemos hacer entonces? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta semana yo no sé qué va a pasar, pero algo que sin duda va a ocurrir es que usted y yo vamos a ser tentados. Porque todos los días somos tentados. Cuando se descubra en medio de la tentación, recuerde, eso no está fuera del poder de Dios. Dios lo permitió. Y Dios lo permitió porque sabe que podemos soportarlo en sus fuerzas. Y Dios lo permitió porque junto con esa tentación ha dado la salida. Y si por alguna razón, que nunca hay justificación, caemos en la tentación, ruéguele al Padre que haya arrepentimiento para nosotros y acérquese al trono de la gracia. Y vea cómo el Señor es experto en darnos una oportunidad más. Ahora, hay que
ponerlo en balanza, porque eso no quiere decir que esta semana vamos a pecar todo lo que queramos. Romanos nos dice más o menos qué debemos hacer. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Así como en otro tiempo nos deleitábamos en darle gusto a nuestros antojos pecaminosos, así ahora presentemos todo nuestro ser para servir a Dios. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin. Y si ese fin es seguro, creemos que es seguro, ¿verdad? Si la vida eterna es segura, entonces vale la pena santificarnos esta semana y decir, no más a esto, en el nombre del Señor voy a fortalecerme, que me ayude a morderme la lengua, cerrar los ojos, amarrarme las manos, lo que sea que haya que hacer. Pero que la santificación se vea en nuestra vida. Porque el fin es seguro. Vale la pena soportar la tentación. Sírvanos la oración de cada día. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, tú nos entiendes, porque tu Hijo Jesucristo puede compadecerse de nosotros. Padre, todos los días, a cada instante, nuestro adversario nos acecha y con pena te decimos que muchas veces hemos caído en sus acechanzas, Padre. Perdónanos, Señor, sé nuestro abogado y defiéndenos del adversario. Te pedimos el mismo ruego una y otra vez. No nos dejes, Padre, no nos dejes caer en la tentación. Extiende tu mano poderosa y líbranos del mal, Padre Santo. Abre nuestros ojos para ver que tus deleites son más grandes, hermosos y deliciosos que cualquier deleite temporal que pueda ofrecer Satán y sus seguidores. Abre nuestros ojos, Padre, para ver que junto con la tentación tú vas a proveer también la salida, y enséñanos, Padre, a escoger la salida antes que el pecado, Padre. Y Padre nuestro, si esta semana por nuestra testarudez o nuestra torpeza volvemos a caer, Padre, sé tú, Padre Santo, nuestro perdonador. No queremos abusar de tu gracia y no queremos aprovecharnos como si nos pudiéramos burlar de ti, Padre. De ti nadie se puede burlar, pero permite que haya gracia para el oportuno socorro, Padre. Si pecamos, Señor, concédenos el arrepentimiento, Padre. No permitas que se endurezca tanto nuestro corazón que ya ni nos cause dolor el pecado, Padre. Transfórmanos, Padre Santo. Danos hambre de ti, hambre de tu santidad, Padre, para hablar la verdad, seguir la verdad, mirar la verdad, Padre, y deleitarnos solo en tu verdad. A ti sea la gloria, Señor nuestro. En nuestra debilidad tú eres nuestra fortaleza y en nuestro pecado tú eres nuestro Salvador, Padre. Te alabamos y en ti confiamos, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.